Después del desastre colosal que dejaron Nenecho y el Partido Colorado en Asunción, nuestra ciudad capital se merece algo más que promesas. Hoy vamos a hablar de este tema, de cómo elegir al mejor o la mejor candidata a intendente de Asunción. Porque esta vez no se trata de colores, esta vez se trata del futuro. Y después vamos a hablar de un tema de lo que Paraguay no quiere mirar, de lo que esconde detrás de estas cifras que realmente nos duelen. Niñas violentadas, embarazos forzados, silencios que pesan más que 1000 discursos. Aquí en Made in Paraguay. Arrancamos como cada domingo por C9N. Bueno, arrancamos aquí como cada domingo en C9N y la Ciega Roots junto a nuestro querido amigo Chirola hoy con Dance Hall. Ese es el tema de cortina que nos va a acompañar este día domingo. Ya les saludo a mi invitado, les estábamos anunciando el tema que vamos a tratar. Estefan Rasmussen, ¿cómo te va, querido Estefan? ¿Cómo estás? Leo, un gusto, gracias por la invitación. A vos por venir. Un gusto estar contigo y bueno, con toda la teleaudiencia. Muchas gracias, bueno, fuiste senador nacional en el periodo pasado y ahora estás coordinando lo que es Unidos por Asunción. Sí, así es una mesa que se conformó ya hace más de un año. Y bueno, en el espíritu de que, como dice su nombre, se le bautizó, digamos, en abril de este año, Unidos por Asunción, es el objetivo principal, ¿verdad? Donde estamos conversando cerca de 15 sectores entre partidos políticos, movimientos políticos, partidos en formación. Y bueno, estamos en me pidieron de alguna manera que, no sé, llamarlo coordinar, ¿verdad? Que sea ahí como un punto focal de llamar a las reuniones y demás. ¿Qué partidos están? Así por citarme unos cuantos nomás para que la gente se ubique, digamos. Porque estamos tan lejos de la elección, tan lejos, estamos a un año de la municipal, digo, que la gente está muy perdida con todo, ¿no? Entonces es importante ir aclarando. Para la gente estamos muy lejos, pero para los partidos políticos el tiempo pasa volando, sí. ¿verdad? Entonces, pero bueno, están prácticamente todo el espectro de la oposición, ¿verdad? El PLRA, el Partido Liberal, Patria Querida, País Solidario, Participación Ciudadana del Partido Esperanza Martínez, sí. Después el PDP, Encuentro Nacional, me voy a olvidar alguien y me No, solamente para citar alguno. Está Edu Nakayama, está claro. La Gente Yo Creo. Está muy bien. Creo que como estás diciendo son prácticamente todos, sí. Prácticamente todos, lo que también excepto Cruzada Nacional, digamos, por el momento, que creo que... pero también estamos conversando. Cruzada conformó una mesa también a nivel nacional, se llama Acuerdo Guaraní. Sí. Y también estamos en conversaciones con ellos, digamos, de mesa a mesa, por decirlo de alguna manera. Entonces yo te diría que estamos todos, ¿verdad? Creo que no hay ningún actor... Eso es muy importante porque yo decía al empezar que después del colosal desastre que dejó Nenecho en la Municipalidad de Asunción y el Partido Colorado, porque Nenecho representa al Partido Colorado, no hay que esconder esto, ahora este es un momento de un cambio, digamos, y de buscar al mejor o la mejor candidata para justamente liderar este proceso. Así es, y entendimos todos que obviamente si vamos todos por separado, se perjudica, digamos, nos perjudicamos todos, digamos, ¿verdad? Entonces en ese afán y de alguna manera con ese objetivo de por más que obviamente tengamos nuestras diferencias, en algunas cosas, pensamientos diferentes y demás, lo principal es conversar, como decía, venimos conversando ya hace un año, prácticamente 2 años antes de las elecciones, que son en octubre del año que viene, 2026. Y bueno, estamos en ese camino. ¿Y cómo definen los temas, Estefan, habiendo justamente esta diversidad de partidos, digamos? ¿Cómo se van definiendo la hoja de ruta, por decir? Y la verdad que hay mucho diálogo, mucho diálogo. No nos cansamos, digamos, de dialogar y de conversar. Y básicamente estamos trabajando en 2 líneas, ¿verdad? Por un lado está la parte de intendencia, ¿verdad? Que hay específicamente 4 precandidatos a intendentes. Y después está la parte de la lista de junta, ¿verdad? Que también hay un cambio importante en la parte legislativa normativa con el desbloqueo de las listas sábanas que le llamábamos antes, ¿verdad? Que la primera hecho de implementación fue en la municipal del 2021, después ahora en la general del 2023. Eso es para los cuerpos colegiados. Cuerpos colegiados quiere decir que son de varios candidatos, digamos, ¿verdad? Senadores y diputados, y en este caso junta municipal, ¿verdad? Entonces,
entendimos nosotros de que es mejor llegar unidos con una lista fuerte, donde todos tengan muchos votos por el sistema DON, que se llama el sistema que calcula la distribución de las bancas, que hacer 20 listas diferentes, ¿verdad? Porque en 20 listas diferentes... Creo que en la última elección, perdón, Estefan, se perdieron como 60.000 votos. Sí, no, muchísimo, muchísimo. O 6 concejales, por decir, ¿no? Muchísimo, así es. Tengo entendido que en las últimas reuniones no estuvo participando el PLRA, Agustín Saguier. ¿Por qué? No, con Agustín estamos en contacto permanente, él sigue participando, ¿verdad? Hay diferentes mesas, ¿verdad? Está la mesa de precandidato a intendente, donde está Agustín participando activamente. Bueno, Agustín, Johanna, Álvaro y Soledad, ¿verdad? Sí. Los 4, que son los 4 precandidatos. Después hay una mesa de junta, donde están representantes de todos 15 sectores, ¿verdad? Que te comentaba. Y después hay una mesa como plenaria, sí, que a esa me refiero. La original, por decirlo sí, de alguna manera, ¿verdad? Sí. Que también toca diferentes temas, ¿verdad? Pero sí, como en todo diálogo, y donde estamos 15 proyectos políticos de alguna manera diferentes, distintos. Por eso te preguntaba cómo se resuelve, porque no se puede, vamos a ir a los números. Sí. Los números son fríos. El PLRA es el partido más grande en Asunción a nivel de concejales. Sí, el segundo es Patria Querida. Sí. Bueno, entonces, no se puede comparar el PLRA o Patria Querida con un partido nuevo en formación, digamos. No es por desmerecerle a nadie, pero hay un peso, en el caso del PLRA, capaz más de estructura que de Patria sí, Querida, que por ahí tiene más otro tipo de peso, ¿verdad? Pero son los dos partidos más fuertes. Por eso te preguntaba, sí, si uno no se va a la plenaria como el PLRA, que sé que no se fue a varias reuniones, entonces es como, bueno, ¿de qué se habla si no está el más grande, por decirte de alguna forma? Sí, no, la verdad que hasta ahora no llegamos a esas discusiones de resolver algo y dejarle de lado a nadie, digamos, ¿verdad? Perfecto. Porque como tenemos todavía un año, ¿verdad? Que en política, digamos, no es demasiado, pero tenemos un año, ¿verdad? Sí. Entonces estamos agotando todas las instancias de diálogo, ¿verdad? Entonces en algún momento podemos tener alguna diferencia, después seguimos conversando y vamos, digamos, limando esas diferencias, ¿verdad? Entonces, el espíritu es el consenso, el espíritu no es imponerle, entre comillas, nada a nadie, ¿verdad? Y finalmente que todos tengamos muy claro el objetivo de la unidad y que todos ¿y si no hay consenso? Vayamos a ceder, digamos, ¿verdad? ¿Y si no hay consenso? Y tenemos todavía un tiempo largo para seguir dialogando, ¿verdad? Está bien. No, está bien. Porque finalmente, nosotros hay dos momentos, digamos, importantes en el cronograma electoral, ¿verdad? El primero, el más importante, es 4 de octubre de 2026, que son las elecciones generales, dentro de un año, ¿verdad? Y después la otra etapa, el otro momento importante es ahora en diciembre. Mira, tengo un cuadro que te voy a mostrar enseguida sobre eso, no te más adelante. Pero para cerrar nomás la idea, ¿verdad? Entonces, el objetivo es, vamos a ponernos de acuerdo cuanto antes, ¿verdad? Idealmente. Pero si no nos estamos poniendo de acuerdo, vamos a ir consumiendo el tiempo y vamos a tratar de ponernos de acuerdo más adelante. Yo estoy de acuerdo con el diálogo 100%, incluso esto se habla mucho en diplomacia, digamos, ¿no? O sea, agotar lo inagotable, digamos. Bueno, hay 4 candidatos, nosotros le tuvimos, de hecho, aquí a los 4, podemos volver a citar, entonces son Álvaro Grau, que está por Patria Querida. Sí. Después está Agustín Saguier del PLRA, hasta ahora no apareció otro candidato en el PLRA, por ahí puede o no aparecer, no sé. Está Johanna, que es de País Solidario, pero representa un espectro más, llamémoslo un tercer espacio más de izquierda, por decirlo. Y después está Sole Núñez, que yo no sé si ella tiene su propio ya movimiento. Movimiento político. Entiendo que está todavía en formación. Está en formación. Entiendo que sí. Ya, entonces ellos son los 4 candidatos. Ellos son los 4 precandidatos a intendentes. Sí. Precandidatos. Y después hay otros precandidatos a intendentes de otros sectores con quienes también estamos hablando, ¿verdad? Con Acuerdo Guaraní, después hay algún que otro partido que también tiene intenciones de tener candidato a intendente, ¿verdad? Entonces este diálogo realmente es lo más abarcativo posible, ¿verdad? Y como te decía, ahora seguimos en el diálogo. Vos me decís, bueno, en algún momento puede que no haya consenso y cómo se va a decidir. Y esperemos, digamos, no llegar a ese momento en el sentido de que como el objetivo es muy claro, ¿verdad? De la unidad. Y sabemos que si comenzamos a dividirnos, el Partido Colorado va a ganar. Claro. ¿Verdad?
Ese Entonces, es su juego. ese es de alguna manera el pegamento que nos une a todos y por más que haya diferencia y pelea y demás, nos sentamos otra vez en la mesa y seguimos hablando. Es ¿verdad? un acto de madurez muy grande, Totalmente, Estefan. de mucha paciencia. Porque no se estaba dando eso, ¿verdad? En las elecciones pasadas ni las anteriores, o sea, yo la sufrí en carne propia con Efraín. Patria Querida, por ejemplo, no nos apoyó a nosotros en ese momento, ¿verdad? Entonces, y si Patria Querida sacó 300.000 votos en el 2018 y nosotros perdimos por 100.000, o sea, hubiéramos ganado las elecciones a la presidencia. O sea, este es un acto de madurez muy importante de la oposición, porque cuando hablamos del tercer espacio de izquierda y hablamos de Patria Querida, que tenían discusiones furibundas cuando vos estabas en el Senado, y hoy se pueden sentar a una mesa porque hay un objetivo mayor. A mí me parece que esto es un acto de madurez enorme. Sí, totalmente. A mí también me ayudó mucho ser senador, para serte sincero, ¿verdad? Yo tengo una excelente relación, digamos, personal con Esperanza Martínez, que era mi colega, digamos, del Frente Guazú, así como otros 5 colegas del Frente Guazú, con Desiree Masi, que tampoco, digamos, somos de alguna manera, somos de pensamientos diferentes, así ¿verdad? Es. Pero con ellos, yo y también Patria Querida, obviamente, construimos muchos proyectos de leyes juntos. Algunos acompañamos juntos, otros no. Pero sobre todo construimos una relación personal de respeto, ¿verdad? Y eso es muy importante, ¿verdad? Porque finalmente, obviamente todo tiene, entre comillas, su límite, ¿verdad? Hay cosas que ellos van a estar de acuerdo y nosotros no, y viceversa, ¿verdad? O sea, no, eso es. Pero el objetivo de llegar unidos a Asunción a las elecciones de octubre del año que viene son muy, muy claras y sobrepasan cualquier diferencia que podamos tener, ¿verdad? Ojalá, Bravo, yo te diría que estoy en un 99,9% seguro que vamos a llegar todos juntos a octubre del año que viene. ¿Qué pasa con la situación de Katia González? Porque ella fue candidata sin hecho, seguía y se intervenía en la Asunción, lo que se le destituía, ¿no? Paso Ciudad del Este, digamos. Pero quedó la sensación, yo te digo porque acá, si vos me le preguntabas a los camarógrafos quién es candidato, te van a decir Katia, ¿verdad? O sea, porque se hizo un lanzamiento. Así es. Y bueno, y quedó en el ambiente. ¿Qué pasa con ella, digamos? Porque tiene mucha fuerza, no podemos negar. Sí, Katia, bueno, de hecho se dio que cuando se da la intervención de Nenecho, de su gestión, sí, ¿verdad? Existía la posibilidad que se llama una elección anticipada para completar el mandato 2025-2026, ¿verdad? Y ahí algunos actores hablaron con Katia sobre la posibilidad de candidatarla a ella para ese periodo en particular. Ella finalmente aceptó. A nosotros nos pareció una excelente idea, ¿verdad? Y acompañamos, digo, como Patria Querida. Se hizo ese lanzamiento. Yo creo que fue un mensaje de unidad importante, ¿verdad? Pero bueno, ella, digamos, su compromiso era con ese momento y esa elección, ¿verdad? Y ella nos había expresado, y lo dijo públicamente varias veces, ¿verdad? De que ella se candidataba para completar el periodo, pero no para el periodo 2026-2031, ¿verdad? Igual, digamos, los canales de conversación con Katia están siempre abiertos. Yo me junté ya muchas veces con ella, ¿verdad? Y ella está también en este barco, digamos, de la unidad, ¿verdad? Pero convengamos que lo que se busca es el mejor, el que gane, digamos. O sea, si es Katia González, Rubén Rubín, Nakayama, no sé, alguien que pueda salir, ya sea una encuesta o de algún tipo de información con base científica, digamos, no intuición, porque si no estaríamos jugando a la no política, digamos. Si Katia González dice, bueno, listo, yo también puedo presentarme, ¿qué pasaría ahí? No, se sienta en la mesa y comenzamos a conversar de vuelta, digamos, ¿verdad? Es un quinto jugador. Claro, y bueno, y conversamos y vemos la forma de medir y demás. O sea, acá esto está abierto, digamos. Aparte, hay algunos, yo creo, criterios que son muy importantes, ¿verdad? Lo primero es la autonomía y el derecho que tiene cada ciudadano de candidatarse, ¿verdad? O sea, si Katia viene un día y dice, me quiero candidatar, no hay problema, ¿verdad? Así como hay candidatos de Acuerdo Guaraní, de Cruzada y de otros partidos, están en todo su derecho, digamos, de candidatarse y también el otro, digamos, criterio que estamos tratando de construir es que nadie se sienta que se le está imponiendo algo en contra de su voluntad, ¿verdad? Cosa que no es fácil. Claro. No es fácil porque en política los egos son muy grandes. Tenés que hacer mucha meditación, me parece. Son muy grandes porque uno cree que es el mejor candidato y cree que es el más mío y con todo el derecho del mundo, ¿verdad? Pero
esos un poco son los dos pilares que vamos construyendo. Bueno, para ¿verdad? mí es importante lo que estás diciendo porque te digo, hay una sensación en la gente que quedó de que ella ya era la candidata, Sí, digamos, sí, ¿verdad? sí. Por lo que pasó. Vamos a mostrar unas placas. Me voy a parar porque quiero hablar foto. de la cuestión electoral. No. Ok. Fecha, acá yo puse fecha clave para Unión por Asunción, inscripción, alianza y cupo concejalía es el 15 de diciembre. Esta es Así la fecha clave. Así es. ¿Por El 15 de diciembre hay que presentar, fecha tope, Sí. para presentar al Tribunal Superior de Justicia Electoral los acuerdos de alianza entre partidos políticos. O sea, acá se pueden aliar varios partidos en una alianza que sería el camino, ¿verdad? Eso es lo que se así decidió. es. Se decidió que el camino sea alianza tanto para intendente como para junta. Ok, para esa fecha Para los dos firma cargos. Patria Querida, PLRA, País Solidario, PDP, el partido La A, Participa, Heredia, ¿no? Así es. Esa es la fecha. Bueno, vamos a la segunda fecha interesante. A ver, muéstrame la otra placa, porfi. Esta es fecha para... nosotros pusimos para declinar candidaturas porque entiendo que en el caso de Grau, él decía, si yo no llego, quiero volver a ser concejal. Sí, o así por lo es. menos presentarme. Entonces, si él para el 2 de marzo no se inscribe, no va a poder ser concejal. Sí, esto es hablando de las internas. Sí, ¿verdad? de las Importante, internas. Después de todo ya antes va a las Sí, generales. ahora ¿verdad? vamos, sí. La fecha tope para que los movimientos internos de los partidos políticos presenten sus nombres, la fecha tope es el 2 de marzo en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, ¿verdad? Ok. O sea, uno puede hacer la alianza, vamos a la junta, que es relativamente más fácil, ¿verdad? Sí. Entonces uno hace una alianza de 10 partidos políticos, donde dice el 1, 3, 5, 7, 9, por decir, de Patria Querida, el 2, 4 es de PDP, Así es. etcétera, ¿verdad? Son 24 Lugares. bancas, digamos, 24 lugares, ¿verdad? Para el 15 de diciembre uno todavía no tiene la obligación de pasar los nombres. Claro, acá hay que poner nombre y apellido. Claro, entonces se aprueba la alianza en diciembre y después los partidos políticos dicen, bueno, Patria Querida tiene, por decir, 4 bancas, 5 bancas de las 24, entonces el movimiento político interno dentro de Patria Querida envía al Tribunal Superior de Justicia Electoral, estos son mis 5 Estos son los candidatos a nombres. concejal. Poneme Sí. la otra placa, que tenemos 2 bloques, después seguimos igual hablando con Estefan porque hay mucho que queremos tocar. Esta es la fecha del 7 de junio donde ya se hacen las elecciones internas Así es. simultáneas de todos los partidos, incluyendo el Colorado. digamos. Así es. Acá se decide ya el tema del lugar, digamos, definitivo. Del lugar, sí. Si es que el partido político tiene un solo movimiento interno, lo que va a hacer el desbloqueo es alterar los lugares, ¿verdad? O sea, se presenta, por ejemplo, si Patria Querida tiene 5 candidatos a concejales, Sí. va a presentar los 5 candidatos a concejales en su interna, Sí. y en la interna lo que se va a definir nuevamente con los votos preferenciales es el orden. A lo que quiero llegar, y después podemos desarrollar más, es que en teoría se puede esperar, estoy diciendo una palabra nomás, hasta antes del 7 de junio para elegir al candidato de Asunción de la oposición, digamos. O sea, no hay un impedimento antes del 7 o sí. Sí, la primera fecha clave para tener, digamos, un solo candidato a intendente es mediados de febrero. ¿Por qué? Porque si uno hace una alianza, vamos a asumir que nos ponemos todos de acuerdo, Sí. ¿verdad? Hacemos una alianza para intendente. Sí. Y decimos, el candidato a intendente va a salir de la interna del partido X, Sí. para no decir ni un nombre, ¿verdad? Entonces el partido X, para el 2 de marzo, tiene que pasar ya el nombre que va a hacer. Eso asumiendo que nos ponemos de acuerdo todos en una alianza. Pero vamos a suponer que vos pongas los 5 nombres. No, porque para intendente puede tener un solo nombre, digamos, ¿verdad? Para concejales puede pasar 5, 4, 2, 3, lo que tenga de cupo. Ajá. Pero el intendente es unipersonal, ¿verdad? Sí, ya sé. Entonces, un nombre nomás puede pasar para tu interna, para el acuerdo que hiciste de alianza. Lo que puede pasar, si no hay un acuerdo pleno, es que hayan 2 o 3 alianzas donde cada uno presente su nombre de intendente, vayan a las internas y después más adelante se pueden bajar los otros. Claro. Ese sería el segundo. La última placa que tengo que nosotros le pusimos es, creo que es el 7 de agosto, fecha límite para Así es. descabalgar, digamos. ¿verdad? Exactamente. Que- Entonces, por eso yo decía, hay 2 momentos. ¿Verdad? Un momento ahora que estamos todos apuntando a llegar, veremos si llegamos o no. Pero lo más importante es que si no llegamos, sigamos unidos hasta el 7 de agosto y conversando y demás para
antes del 7 de agosto definir un candidato y no varios. Claro. Digamos, ¿verdad? Bueno, y ahora después de la pausa vamos a hablar de cuáles son los plazos que se están hablando en Unidos para elegir al o la candidata. Ya volvemos. Bueno, seguimos aquí hablando de quién puede ser candidato o candidata de la oposición, que tiene muchas chances luego de la debacle de Nenecho. Aunque los colorados son fuertes, ya sabemos que ellos parten prácticamente de 100.000 votos de entrada, digamos. Así que la batalla no es fácil, pero bueno, lo ganó Mario Ferreiro, ganó Martín Burr, o sea, hay mucho. Filisola fue el primero. Querido Estefan, ¿cómo se va a elegir? Porque hay varias opiniones, ¿verdad? Entiendo que dentro de Unida hay gente que plantea encuesta directamente. Otros plantean urnas delivery. Incluso Álvaro Grau habló de esto públicamente, que él cree que la encuesta no es la mejor alternativa y sí lleva una urna. Entiendo que Joana también habló de un parecido, Agustín, Sole parece que hablaba de encuesta. ¿Cuál es la situación? Y esa es una discusión que todavía no está agotada, digamos, ¿verdad? Y como decía al principio, ¿verdad? Nuestro objetivo, claro, es llegar unidos a octubre del año que viene, ¿verdad? Entonces tenemos todavía un tiempo. También yo decía, lo ideal es cuanto antes podamos tener un candidato unido mejor, porque él ya puede hacer campaña una sola persona. Pero si eventualmente, y también yo decía recién de ahora, no está en el espíritu de la mesa, o por lo menos lo que yo trato de transmitir a nivel personal, es de que nadie le imponga al otro algo que no está de acuerdo. Claro. Porque ahí se va a romper la mesa, y romper la mesa significa después tratar de reconstruir algo que va a ser mucho más difícil, ¿verdad? Entonces, mientras no haya, digamos, acuerdo y no haya, digamos, alguien no quiera bajar, entre comillas, su candidatura, las candidaturas van a continuar. Esta es una percepción personal mía, digamos. ¿Y vos qué preferís? Vos como Estefano, patria querida, ¿qué va a hacer? No, mi objetivo es que lleguemos todos unidos, digamos. No, ¿verdad? entiendo, en el método me refiero. No, yo creo que los métodos, digamos, todos tienen su pro y su contra, ¿verdad? De hecho, esto lo comenzamos a discutir hace unos 3, 4 meses, más o menos, ¿verdad? Y comencé a investigar también de los métodos. Bueno, claro. La urna delivery funcionaba bien acá no funcionaban bien. Las encuestas, depende quién es la encuestadora, hay encuestas compradas, hay encuestas que para publicidad, hay encuestas que son... O sea, ninguno de los dos métodos, digamos, es perfecto, o este sí funciona y el otro no, ¿verdad? Claro. Lo que parece ser que en el caso, nomás digo, de una urna de libre, como que el ejercicio parece más de una votación, digamos. Sí. Pero es cierto lo que vos decís. No, yo no sé, te preguntaba si hay algún apuro, porque entiendo que hay gente que ya quiere ahora, y que a fin de año ya tengamos un candidato. Y te quiero poner 2 ejemplos nomás, porque a mí me encanta la política, como sabrás, y también investigo y leo desde que hago periodismo. Te pongo 2 ejemplos. Kamala Harris fue candidata a presidenta 2 meses y 23 días antes. O sea, hay muchísimos imponderables. Un año es una barbaridad de tiempo. O sea, pueden pasar miles de cosas, pueden pasar. Alberto Fernández fue presidente porque Macri era el presidente ya asegurado segundo periodo. Cristina dijo, no, Alberto va a ser candidato 5 meses antes de la elección, y terminó ganando la elección. Es decir, no hay una fórmula que porque un año antes empiece vas a ganar o perder, digamos. Una perdió Kamala, el otro ganó Fernández, te digo. O sea, no existe en política una matemática para decir, no, un año es sí o sí tenemos que hacer campaña. No, para nada, ¿verdad? Obviamente, el ideal, si cuanto antes te pones de acuerdo y comenzar a construir sobre una figura, obviamente es mejor, ¿verdad? Pero si no se llega a eso, tenemos que mantener la unidad. O sea, ese es un poco el mensaje que por lo menos yo trato de transmitir, y que creo que es muy importante para la ciudadanía, porque como bien decís, para la ciudadanía un año es muchísimo, ¿verdad? La gente no sabe que hay elecciones. Claro, entonces, bueno, y ese, por ejemplo, puede ser un argumento en contra de hacer urnas hoy en día, ¿verdad? Le toca la puerta y le decía, ¿a quién le votaba? Exacto. ¿A quién le votaba para qué? Para la cooperativa de la esquina, ¿verdad? Por eso yo te preguntaba lo del 7 de julio, yo tenía eso en mente, ¿verdad? O sea, porque... Claro, y después bien pusiste lo de agosto, ¿verdad? Claro, o sea, la para fecha, declinar. Casi diríamos la fecha tope para llegar en la pantalla sin con un solo candidato es agosto.
Sí, porque recordemos que Anki estuvo en la boleta y... Claro, y sacó más votos de la diferencia de lo que ganó el Partido Colorado contra Michel, ¿verdad? Michel Carrizosa perdió por justo esos 5.000 votos. Pero digamos, por lo menos una apreciación mía, ¿verdad? Sí. La unidad está por sobre el apuro, digamos, ¿verdad? O sea, si nos vamos a apurar para romper la unidad, yo creo que no tiene sentido. Aparte, digamos, nos hace falta, digamos, romper la unidad, porque podemos continuar y si alguien dice, no, yo necesito más tiempo para hacer campaña. Es que buenísimo. Nadie empezó a hacer campaña, veo muy poco, Solex se mueve un poquitito más seguramente. Por eso, pero... entonces es válido, ¿verdad? Entonces, sí. Ok, dale. Y bueno, ¿y cuándo nos juntamos? Bueno, ahora no va a haber un método elegible o algunos van a elegir algún método, entonces en vez de tener 4 o 5 candidatos, hay 2 o 3 y después esos 2 o 3 hablará más adelante en mayo, en junio, en julio. ¿Cuál es la situación de Álvaro Grau? ¿Él va hasta el final o no? Porque a mí me dijeron que ustedes van a hacer una encuesta próximamente. Bueno, Álvaro de hecho lo dijo en varias oportunidades que si él no es el candidato, claro, con mayor posibilidades de ganar, él analiza también la opción de ser concejal. Sí, ¿verdad? Lo dijo, sí. Pero él hoy en día está con su campaña de intendente, digamos, ¿no? Sí. Pero ese es... Así como vimos recién, obviamente hay un limitante ahí de fechas, ¿verdad? Pero usted va a hacer una encuesta. Y todavía eso no se definió, digamos, ¿verdad? Porque el nombre hay que inscribir, así como vimos recién, en marzo, pero realmente los movimientos internos tienen fechas anteriores, ¿verdad? Porque esto ya es para el TSJ, ¿verdad? Sí. Entonces vos tenés que, por ejemplo, hay todo un proceso burocrático, ¿verdad? Vos inscribir los nombres, hay tacha de reclamo, etcétera. Sí. Entonces, ese periodo, digamos, es una limitante si uno tiene la opción de ser concejal, y de hecho pasa con otros precandidatos a intendente, otros sectores, ¿verdad? Que no son estos 4 precandidatos, que también están en la misma posición, ¿verdad? Decir, bueno, yo soy candidato a intendente, me gustaría ser intendente, pero si me doy cuenta que no mido, que no llegue, claro. Voy a candidatarme a concejal, ¿verdad? Es el caso el único de Grau, porque Agustín dijo que no, Johanna es diputada luego de por sí, y Sole, bueno. Entre ellos 4 sí, pero hay otros candidatos de Acuerdo Guaraní, de otros sectores que también, digamos, están evaluando candidatarse a concejales. El candidato a intendente está evaluando. En concejales, ¿cómo va a ser? Porque parece, lo que entendí, que el PLR va a tener su propia lista. Y en principio esa es la información que ellos nos pasaron, ¿verdad? Digo en principio porque esto tenemos, digamos, todavía tiempo para hablar hasta, no quiero decir el 15 de diciembre, porque el 15 de diciembre ya es fecha tope, ¿verdad? Sí. Entonces, vos me preguntabas las fechas. Y nosotros habíamos determinado como fechas ideales de alguna manera tratar de llegar a acuerdos de más para el 15 de noviembre, que es un mes antes. Exacto. Y ahí hacer toda la parte burocrática, ¿verdad? Sí, pero el espíritu no está en apurarse, pero sí también hay que tomar decisiones, ¿verdad? Porque... Y en el caso que PLR vaya con su propia lista, que yo creo que va a pasar, Unidos por Asunción va a tener su propia lista de concejales, y ahí es donde se tiene que elegir cuántos, por usar la palabra los cupos, sí. tiene cada partido o movimiento. Y eso ya se viene discutiendo también hace meses, ¿verdad? Ya. Bueno, tanto ahora, Pachaquería, PP, PEN, etcétera. Entonces, ese, lo que, digamos, la ventaja que hay ahí, o el punto positivo, que son 24 lugares, es relativamente mucho. Claro. La mayoría de los distritos tienen 9 concejales, ¿verdad? Entonces, ahí como que cuesta un poco más, ¿verdad? Y esta discusión que estamos teniendo en Asunción, estamos teniendo a lo largo y ancho de todo el país, ¿verdad? ¿Y cómo se va a hacer con el número, la lista, el color? Ya también es otro tema a discutir. Es un tema a discutir. Lo interesante de eso es que para la alianza los números recién se definen el 27 de julio. Porque la alianza, por ley, digamos, una alianza de partidos políticos, ¿verdad? La alianza per se, digamos, no va a una interna, ¿verdad? Los partidos políticos van a internas a la alianza, ¿no? Que es diferente a la concertación. Exacto. Que es lo que me había preguntado en la pausa, ¿verdad? Sí. Entonces el número de la alianza recién se define en julio. Entonces hay mucha discusión todavía. Si tiene que ser el mismo que el de la lista de concejal. Claro, idealmente sería así, ¿verdad?
Pero Bueno, también existe, obviamente, otro... yo creo que es ideal, pero hay casos, qué sé yo, Mario se fue con una lista y su propia lista se fue con otro número de concejales. Por ejemplo, Guillermini y compañía en lista 300 y él era lista 3. Pero no le fue muy bien tampoco. No, por eso te digo, yo creo que es ideal. Es ideal y es una discusión. En el caso de Lugo tampoco. Lugo fue, creo que una lista y hubo otra lista para Senado. Sí. O sea, No, tampoco es determinante. No ¿no? es determinante. Es ideal, pero no es determinante. Pero hay una ¿no? presión, entiendo, y de buena forma te lo pregunto, dentro de Patria Querida, algunos dicen no queremos dejar 8 ni nuestro color celeste, digamos, que es el de ustedes. No, esa fue una primera discusión que tuvimos y que fue una decisión difícil, ¿verdad? Y dijimos, vamos a hacer el esfuerzo de irnos todos juntos y vamos a dejar al lado la lista 8 Patria Querida. Ahora, si se comienza a fraccionar esa unidad, ¿verdad? Y comienza a haber, no sé, 5 listas de junta y bueno, nosotros decimos, vamos a ir con lista 8, ¿verdad? Pero esa es una discusión interna dentro de Patria Querida que algunos no están de acuerdo, ¿verdad? Y sí. Que con toda la razón del Tienen mundo. razón, Yo sí. particularmente creo que lo peor que uno puede tener es candidatos rellenos, candidatos que no traigan votos, porque Claro. finalmente la cantidad de bancas que uno gana depende de los 24 candidatos. ¿Qué es lo que hace el Partido Colorado? ¿Verdad? El Partido Colorado pone primero loas internas que son bastante competitivas, ¿verdad? Sí. Hay 2, 3, 4 movimientos fuertes y de esos 150 candidatos a concejales quedan los mejores 24. Los mejores votados, no sabemos si son los mejores. O los más votados, digamos. Vamos a cambiar, claro. Llegan los 24 concejales con más votos. Exacto. ¿verdad? No necesariamente los mejores, ¿verdad? Y entonces después van a las generales y los 24 tienen exactamente la misma posibilidad de llegar. Entonces los 24 hacen campaña y los 24 tratan de tener la mayor cantidad de votos. Eso es lo que Y nosotros eso queremos empuja. replicar en Unidos para Asunción, ¿verdad? Que estén los 24 candidatos con más votos de la oposición y que obviamente todos empujen en las generales para poder tener más bancas, ¿verdad? Hablando de Patria Querida, ¿cómo tengo que volver a preguntarte algo ahora fuera de Unidos por Asunción? ¿Cómo te sentiste con la traición de Orlando Penner, digamos? En lo personal y como presidente del partido. Sí, yo no lo tomé personal. No, vos como persona, digamos, vos eras tu compañero, o sea, digamos, es fundador del partido, a eso me refiero. ¿no? Realmente fue muy inesperado, por lo menos para mí, ¿verdad? Fue muy inesperado porque además Orlando, la diferencia que tuvimos, yo salí segundo, Yo ¿verdad? sé. Fueron 80 votos, Qué bárbaro. ¿verdad? Pero cuando salían, digamos, los números y demás, yo le dije a Orlando, si ganaste por 80 votos, ganaste por un voto, ganaste por 5.000, ganaste, ¿verdad? O sea, Sí. es una regla del juego, te vamos a acompañar, esto y lo otro, ¿verdad? Pero por lo visto él ya tenía otra agenda que nosotros no sabíamos, ¿verdad? Y bueno, comenzó a hacer su agenda con el Partido Colorado, con el cartismo y demás. Y llegó un punto en la segunda votación de las elecciones a la mesa directiva del Congreso, donde él nos dijo que iba a votar por Bachi Núñez, digamos, ¿verdad? Y nosotros como partido político le dijimos, no puede votar por Bachi Núñez, ¿verdad? Porque no, bueno, por un montón de razones, no nada en contra de Bachi, digamos, ¿verdad? Pero en el sentido de que no es el proyecto político que nosotros acompañamos, ¿verdad? Y él básicamente dijo, no, yo voy a votar por Bachi Núñez y voy a votar por Bachi Núñez, ¿verdad? Y bueno, y ahí se abrió una carpeta, digamos, de tribunal de conducta, ¿verdad? Porque habíamos sacado una decisión partidaria de no acompañar a esa mesa directiva. Sí, recuerdo. Y ahí él, bueno, me llama un día, me dice que iba a hablar contigo, en muy buenos términos y demás, y trajo su renuncia al partido, de ahí ya se fue al Senado a hacer una conferencia de prensa y demás, ¿verdad? Entonces, obviamente todo el partido y todos los afiliados y todos los que votaron se sintieron grandemente traicionados, ¿verdad? Porque Orlando hizo 14.000 votos, la banca era de 70.000 votos, Claro. ¿verdad? O de 60 y algo mil, ¿verdad? Entonces realmente Él solo no llegaba. los 45 candidatos a senadores de Patria Querida metió en una banca que él fue el más votado, digamos, como voto preferencial, Orlando Penner, ¿verdad? Entonces esa banca se debe a los 45 candidatos, Exacto, ¿verdad? a tus 14.000 y pico que vos A pusiste. mis 14.000, a las 12.000 de Fidel y así Claro. sucesivamente, ¿verdad? Y bueno, fue una traición, ¿verdad? Indiscutiblemente perdimos de alguna manera esa banca del Senado, a no ser que él termine saliendo por algún motivo, renuncie y demás, la vamos a recuperar porque subiría un suplente de Patria Querida.
que es el caso que pasó también con Cruzada Nacional, ¿verdad? Que finalmente salieron senadores que se mudaron, entre comillas, a Honor Colorado, pero ahora subieron los suplentes de Cruzada. Claro, uno se queda y otro por unos días. Sí, por un tiempo, ¿verdad? Pero fue una traición importante, como decía, yo no lo tomo obviamente a personal, pero al partido y a todos los votantes de Patraquería fue una traición muy grande, ¿verdad? Porque él justificó con un acueducto que hasta ahora no pasó nada y tampoco sé si un acueducto vale más que todo una trayectoria. Creo que, ¿cuándo se fundó Patraquería? ¿2000? Bueno, comenzó en el 2001, 2001. Como movimiento político, la elección del 2003 con Pedro Fadul. Imagínate, Y después en el... estamos hablando más de 20 años. En el digamos, y él fue 2004, fundador, digamos. Por eso decía, no lo esperábamos, ¿verdad? Él fue fundador de Patraquería, fue diputado, fue senador, anteriormente fue gobernador por el Encuentro, ¿verdad? Así es. O sea, una persona con una trayectoria política muy, muy importante. Y que había criticado el transfugismo también, públicamente lo dijo. Y le había criticado a Cartes y demás, ¿verdad? Pero bueno, realmente dimos vuelta de página. Y sí, ¿verdad? ya no queda otra. Y comenzar de vuelta y ahora hace ya más de un año enfocado 100% en las municipales, ¿verdad? Dijiste en algún momento, corregime, que Santiago Peña está como totalmente perdido. No, yo no dije ahora, no hablamos de Santiago Peña todavía. ¿No? No que yo recuerde. No sé por qué me pareció que dijiste, yo no sé si tengo, tenemos una placa sobre eso. Me pareció que hiciste alguna declaración en algún momento. No, yo pensé que ahora en la mesa hablamos No, de te pregunto. Anteriormente. En una declaración me refiero. Como que está perdido no sé, en el gobierno, me imagino, ¿no? En su manera de gobernar. A ver, nosotros... Ahí está, Peña está totalmente perdido y no tiene el poder de decisión. Ahí está. Esto lo dijiste, ahí está la fecha, 26 de octubre del año pasado. Bueno, nosotros advertimos un principio que era la presidencia de Santiago Peña era un peligro porque finalmente él da la cara, digamos, de la presidencia, pero no es el que toma las decisiones, ¿verdad? Esto ya lo dijimos hace 2 años, ¿verdad? Sí. Entonces es muy peligroso que quienes tomen las decisiones no tengan que dar la cara, ¿verdad? Porque finalmente si vos sos intendente o sos presidente de la República, vos tomás las decisiones, vos das la cara, como que sentís alguna presión, un peso, una responsabilidad, ¿verdad? Pero no es el caso de Santiago Peña, lastimosamente, ¿verdad? Y eso es peligroso, ¿verdad? Y además, bueno, todo lo que sabemos, todos los casos de corrupción. Y eso te iba a preguntar. Poder. Eso, los sobre. Vos sabés que aquí estuvo la semana pasada Mario Varela, que es senador. No sé si él llegó a ser colega tuyo o no. No. Pero bueno, Mario dice él que vio una encuesta que mandó a hacer José Alberto Alderete, donde 9 de cada 10 paraguayos creen que sí hay un sobre hubo varios sobres en Burubicharó. O sea, es una cifra alarmante. Le dije, por favor, mostrame. Pero bueno. No, seguro que hay varios sobres, ¿verdad? Eso yo creo que es indiscutible, ¿verdad? Siempre hubo, de hecho. O sea, lo que pasa es que ahora es muy burdo, digamos. Grande, pero nosotros creemos que, y por eso ya trabajando en las municipales y después también en las generales, que la alternancia es demasiado saludable para una república, ¿verdad? Nosotros, o sea, no es, digamos, sano tener un partido de gobierno por 70 años con una interrupción de 4 o 5 años, ¿verdad? Claro. Porque la alternancia lo que hace es mejorar a los propios partidos, ¿verdad? O sea, cada uno va mejorando y va buscando soluciones y va dando soluciones a la ciudadanía. Obviamente el Partido Colorado tiene un voto tan duro porque usa el Estado como prebenda, ¿verdad? Entonces es un círculo vicioso, digamos, ¿verdad? Cuanto más poder tenés, más votos prebendarios tenés, entonces es más difícil, pero eso se ve, repercute directamente en la educación, en la salud, en el malgasto público, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, nos tenemos que ir, Estefan, te agradezco muchísimo. Quiero rescatar varias cosas. Una, que tu trabajo de insistir en la unidad es muy importante porque estamos en una etapa crítica y en una oportunidad también que tiene Asunción. También me parece bien que se abra la discusión para una Katia González u otra que pueda medir, porque finalmente, como te decía y te preguntaba, bueno, se busca quién gane, digamos, realmente, ¿no? Sí, no, lo que nos une, a ver, nosotros tenemos reuniones, pero prácticamente todos los días, ¿verdad? Entre diferentes actores, reuniones plenarias, reuniones más chicas y demás. Y todos tenemos muy claro que es la unidad del camino, ¿verdad? Y todo el esfuerzo, y hay discusiones, algunas inclusive se filtraron a la prensa y demás. Volvemos a la mesa con el mismo objetivo de unidad, ¿verdad? Y también siendo bastante abiertos, ¿verdad? Obviamente
Si cambia el escenario, entran figuras nuevas y demás, se tendrá que rebarajar y comenzar a discutir de vuelta, ¿verdad? Pero acá ni nadie le quiere imponer nada a nadie, ni nadie se tiene que sentir extorsionado o presionado para hacer algo que no quiera hacer, digamos, ¿verdad? Claro. Porque eso rompe la unidad y finalmente si se rompe la unidad se va a debilitar la oposición, menos gente va a trabajar en el proyecto y hay más posibilidades de que obviamente se pierda en octubre, ¿verdad? Estefan, gracias por tu tiempo, No, muy vos, amable. gracias. Nosotros después de la pausa vamos a hablar de Horacio Cartes, vamos a analizar con Mercedes Canese qué pasó con ¿cómo se llama? Con las sanciones de la OFAC que desaparecieron por arte de magia. Ya volvemos. La Ciega Ruth junto a Chirola, nuestra cortina del día de hoy. ¿Cómo te va, Mercedes Canese? ¿Cómo estás, ingeniera? ¿Todo bien? Bueno, ¿qué título este? ¿Quién le entiende a Estados Unidos? Bueno, a ver si alguien le entiende, que me explique. Difícil entenderle, ¿eh? Un día una cosa, otro día otra. Sí, adelantábamos que íbamos a hablar de las sanciones de Cartes que fueron levantadas de un día para otro, digamos, impuestas y levantadas. Y cuando ponemos el título, Mercedes, me hace acordar de que cuando se pusieron las sanciones nunca nos explicaron tampoco ni nos dieron documentación. Tampoco nos dieron evidencia para la Fiscalía, si bien vamos a ver que a partir de ahí surgieron algunos indicios muy interesantes que debería haber investigado nuestra Fiscalía. Claro, pero uno dice, ¿dónde están no digo las pruebas, donde hay una acusación formal, más allá? Vamos a ver qué decía el embajador de Estados Unidos, uno de sus grandes momentos del ex embajador de Estados Unidos, cuando hablaba de las sanciones y específicamente hablaba de tipo los sobres del poder. Estos eran los sobres a los parlamentarios. A ver. Cartes mantuvo control sobre la formulación de políticas a través de sobornos mensuales en efectivo pagados a legisladores leales. Estos pagos compraron apoyo para resoluciones y votos de su interés. Estas acciones han continuado desde que dejó el cargo. El señor Cartes aseguró la eficacia de este esquema cortando el flujo de pagos a los legisladores que no cumplían con sus órdenes. Durísimo fue, ¿no? O sea, el embajador, representante de los Estados Unidos de América, agarra y dice, el señor Cartes repartía sobornos, usó la palabra sobornos, a los parlamentarios y a los que no le apoyaban le castigaba, digamos. Sí, retirándole los sobornos. Una acusación que nunca llegó a la Fiscalía tampoco, pero tampoco la Fiscalía dijo, vamos a investigar porque no puede ser, ¿verdad? Claro, porque dice Estados Unidos, se supone que el país más grande del mundo occidental, bueno, algo debe tener. ¿Qué hizo la Fiscalía? Nada tampoco. Nada tampoco. Y bueno, lo que todos esperábamos, el siguiente paso, ¿verdad? El siguiente paso que era más o menos, no era que iba a ser extraditado, esa era la pregunta, porque todo lo que estaban pensando en los sobornos de Cartes, en las sanciones de la FAC, en lo significativamente corrupto, desarmó todas sus empresas, lo que faltaba era esto que estamos viendo en pantalla. Extradición Airlines, Cartes yéndose a Estados Unidos, ¿cómo se fue? ¿Cuántos? Noriega. Sí, se fue Pablo Escobar. Que también fue parlamentario, ¿verdad? Claro. No llegó a presidente, pero fue parlamentario. Noriega sí fue presidente de Panamá. De Panamá, ¿no? Claro, sí. fueron a buscar. Hernández, expresidente de Honduras. Exactamente, Hernández. Sin embargo, no pasó esto, sino que lo contrario, desaparecieron las sanciones. Por eso nosotros nos preguntamos aquí, y que siga el Zócalo, ¿quién le entiende a Estados Unidos? No nos mostraron pruebas. Cuando le sancionaron a Cartes, a pesar de hablar de sobornos, y tampoco nos muestran pruebas donde dice ahora se termina. Sí, ahora ya dejó de ser significativamente corrupto. Y si analizamos un poco más el tema, inclusive esta actuación errática del Ejecutivo norteamericano ha llamado la atención de senadores de Estados Unidos, que dijeron que esta ley Lewinsky es una ley para proteger en contra de violación de derechos humanos. Entonces, esta es una ley que no solamente hace estas acusaciones por sobornos, corrupción, sino que cuando hay una autoridad que está violando derechos humanos para proteger a la ciudadanía, esa es la fundamentación de la ley, más allá de analizar cómo una ley norteamericana puede extenderse a otros países, pero bueno, y que se está tergiversando el uso de esta ley para fines geopolíticos, dicen estos tres parlamentarios del ala demócrata de Estados Unidos. Una crítica porque le quitaron las sanciones a Cartes, pero también por la persecución al juez Alexandre de Moraes,
que es el que estaba acusándole a Bolsonaro, y finalmente Bolsonaro fue condenado y le retiraron la visa a este juez. No fue porque no había una acusación de soborno, no hay nada, sino que porque como presión política, ¿verdad? Absolutamente. Le pusieron sanciones económicas a Brasil para que en castigo por castigarle a Bolsonaro, digamos, castigarle no, él fue condenado por un intento de golpe de Estado y soborno y otras cosas. Entonces, eso dicen estos parlamentarios. Es una práctica de Estados Unidos, porque hace poco, la semana pasada, estuvo el presidente Trump en Israel con Netanyahu y todo, y estaba el presidente de Israel, porque allá hay un primer ministro y un presidente. Y le decía al presidente, ¿por qué no le retira las acusaciones de corrupción a Netanyahu? Por favor, y todo el mundo, bueno, lo partidiendo. Usando políticamente, ¿verdad? Que es muy cuestionado también porque le resta credibilidad total a Estados Unidos con esto, ¿verdad? ¿Y qué pasó gracias a las sanciones? ¿Qué nos enteramos? Bueno, y ese es un tema que la Fiscalía debería haber investigado, porque como le sancionó a Cartes, no permitiéndole tener más empresas que operen en Estados Unidos, lo que hizo Cartes fue transferirle esas empresas a su familia como anticipo de herencia, como donación de herencia, y publicó eso en los medios. Y gracias a eso nos enteramos que había sido 2 empresas que fueron privilegiadas enormemente cuando Cartes era presidente de la República, eran de él. Exacto. Ahí está, Tapé Porá, que consiguió 30 años más de concesión de la ruta, sin concurso, sin licitación ni nada, una prórroga realmente extraordinaria, fuera de todo lo que es nuestro orden constitucional. Claro, todos pensábamos que era solamente Jiménez Gaona, los ex varones de Itaipú, pero Cartes también es socio de Tapé Porá. De Tapé Porá. Y nos enteramos gracias a las sanciones de Estados Unidos, porque ahí él tuvo que transferir sus acciones a su familia. Y lo mismo pasó con la tarjeta Yajá del billetaje electrónico que todos usamos cuando nos vamos con nuestro... En el bus, ¿verdad? Había sido, esta empresa también era de Cartes. Nos enteramos también en las mismas circunstancias. Claro, porque hace poco le escuché decir a Felino Amarilla, al abogado, por el tema de Santi Peña y los sobres y todo, que Horacio él andaba en su avión privado, no sé qué, y él no se enriqueció con el gobierno. Primero, yo creo un error. Acá hay dos ejemplos concretos de que sí fueron sus propias empresas. Sí. Además que hubo, ¿cómo se llama? Puerta giratoria, información privilegiada. O sea, pero más allá de eso, acá estamos chequeando de que sí se autoadjudicó siendo presidente. Lo mismo que ya hizo Guamosi también en su momento. Sí, lo mismo. Una práctica muy colorada. Gracias, mi querida. Bueno, hablando de tu primera, bueno. Sí. Bien, después de la pausa hemos tocado un tema que es muy serio y que el Estado no quiere hablar. Vamos a hablar de las niñas violentadas. La cifra que le vamos a mostrar de embarazos de nenas de 10, 11, 12 años, nenas desaparecidas, casamientos con niñas menores. Se me pone la piel de gallina y duele mucho. No se vayan. Bueno, seguimos aquí en Made in Paraguay. Decía, vamos a tratar un tema que nos duele muchísimo, pero hay que hablarlo, porque si no hablamos de este tema y aprovechar en un espacio como la televisión, con una enorme audiencia que es la que tenemos realmente para discutir temas que tienen que ver con las niñas sobre todo y los niños. Entonces estoy con Cintia Florentín, que es de CEDIA. CEDIA es la Coordinación de Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Sí, es la coordinadora. Es la coordinadora de varias organizaciones. Exactamente. Es así. Y Cintia Escurra, que es educadora de beca. Creo que Cintia ya estuviste una vez con nosotros en el programa, que es Base Educativa y Comunitaria de Apoyo. Bueno, quiero dar algunos datos que vamos a poner en pantalla, vamos a ir comentando. El dato del censo del 22 dice que 6.130 niñas y adolescentes ya dieron a luz una o más veces. 6.130 niñas. ¿De qué edad más o menos hablamos, Cintia? Y estamos hablando de niñas a partir de los 10, 11 años aproximadamente, y esos son los datos que recogimos del Censo Nacional, que es un tipo justamente son datos estadísticos. Ajá. Después tenemos datos administrativos también que nos da el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que nos arrojan como datos muy similares, y por lo menos en el 2024 tuvimos como 3.800 partos de niñas y adolescentes en Paraguay. O sea, una nena de 11 años embarazada, de 10, de 12. Exactamente. Y lo que nos revela los datos del censo, a diferencia de los datos del Ministerio de Salud, es que hay niñas que ya dieron
luz más de una vez. O sea que son madres en este momento de 2, 3 y hasta 4 hijos o hijas, ¿verdad? Entonces realmente es un dato que llama muchísimo la atención, que nos alarma, ¿verdad? Como organizaciones de sociedad civil y que nos debería alarmar como Estado y como sociedad en general. ¿Y qué nos revela esta cifra? Y nos revela una situación de mucha vulneración de derechos, ¿verdad? Que nos revela, nos preocupa y nos debería ocupar y debemos pensar qué está pasando en el entorno de estas niñas, muchos casos. Y cuando hablamos de niñas, ¿verdad? Porque en niñas estamos hablando de personas hasta los 13 años y estamos hablando claramente de abusos sexuales también, ¿verdad? De violencias que llegan hasta los abusos sexuales y como consecuencia un embarazo y a partir del embarazo toda una trayectoria de vida que está en riesgo, ¿verdad? Ya para la niña que fue abusada, que está embarazada y para el hijo, la hija que va a nacer. Cintia, me voy con otra Cintia. Estoy pensando, bueno, yo tengo 2 hijas, ¿verdad? 2 hijos e hijas, y tengo una hija de 14. Y uno piensa, ¿no? O sea, que se quiere poner en el lugar de otra madre, de otro padre. Es una nena que juega todavía, ¿no? Que por más que esté en la preadolescencia, ya le empiezan a gustar chicos o chicas, lo que sea, es una nena. Claro. Y vos le rompes todo, le rompes. No solamente le rompes el cuerpo internamente con un embarazo, una violación, un abuso, sino le rompes definitivamente prácticamente toda su fragilidad. Se me pone los pies de gallina, no sé ni cómo encarar esto. En realidad es una situación muy alarmante que venimos como visibilizando desde hace un buen tiempo atrás, justamente creo que con mucho más fuerza a partir del caso paradigmático de Mainumbu, que fue justamente la niña de 10 años que a partir de un abuso sexual queda embarazada. Entonces, y esto en realidad se vuelve casi parte de lo cotidiano en nuestro país cuando vemos las cifras tan altas en materia de abuso sexual y cuando le ponemos a estas cifras rostros, vemos que son rostros de niñas que hoy son casi obligadas a ser madres, justamente como todo su contexto cambia en torno a esta situación de vulnerabilidad que atraviesa, ¿verdad? Pero Entonces, tiene que estar jugando a lo mejor todavía con una muñeca Exacto. o teniendo su primer noviecito y mandándose una esquela y ya está con un bebé. No, es que efectivamente, o sea, las niñas definitivamente no están preparadas para ser madres, ni físicamente, Por supuesto, ni psicológicamente, por lo tanto, toda niña a la que se le obliga a parir, se le está poniendo en riesgo su vida, ¿verdad? Así, sí, eso es, y lo que pasó lastimosamente con el caso de esta niña de Santa Rosa, hace poco, ¿qué pasó? hace unos meses atrás, que terminó falleciendo, fue víctima de un abuso sexual, el padre se acerca al hospital denunciando que fue víctima de violencia sexual, preguntando si no había posibilidad de interrumpir el embarazo, pero no se le escuchó, y esta niña termina falleciendo. Entonces, realmente, es así como decís, Leo, no están preparadas para ser madres físicamente, ni emocionalmente, ni socialmente tampoco, ¿verdad? Ni las niñas ni las adolescentes tampoco. Entonces, es una situación que nos tiene que obligar a pensar qué es lo que está pasando, que no podemos prevenir, porque estas cifras también se van sumando año tras año. No es que se van repitiendo, en algunas casas lastimosamente sí vuelven a ser madres, pero la gran cantidad son como datos que cada año estamos sumando prácticamente 4.000 embarazos de niñas y adolescentes. Encima Paraguay creo que tiene cifras muy altas. Y Paraguay es como creo que el segundo país en la región de mayor cifras de embarazos de niñas y adolescentes para la cantidad de población que tenemos, ¿verdad? Como es un dato proporcional. ¿Cómo se entiende esto? Porque, ¿por qué somos el segundo país, digamos? Porque por un lado decimos este es un país conservador, ¿verdad? Esa es siempre la historia, ¿no? Sí. Este es un país conservador, es un país conservador. Y en realidad se atraviesan muchas cosas. Primero también es como hay una cultura que no se revisa y no se cuestiona, o sea, desde la época casi dictatorial como que hay una cuestión de las niñas son madres, se unen de manera temprana, pero también hay otras circunstancias en que nunca, o sea, hasta hoy no tenemos una política pública de educación integral de la sexualidad en donde los varones también puedan permitirse revisar sus conductas inapropiadas, puedan hablar sobre sus emociones, sobre el consentimiento, sobre el límite cuando se enfrenta a la otra persona, y lo mismo también para las niñas, en el sentido de reconocer su corporalidad, esta cosa de
reconocer los límites, poder gerenciar consentimiento, cuáles son nuestros cambios corporales, por qué se dan esos cambios corporales, cómo uno atraviesa esos cambios y en relación con el otro y la otra persona, ¿verdad? Entonces, eso es un poco lo que nos permite abordar la educación integral de la sexualidad, y como política pública no lo estamos abordando. Sin embargo, hoy se están tejiendo otros materiales desde el Ministerio de Educación que sigue teniendo como muchas falencias, y es una deuda histórica. O sea, la generación de adultos hoy también es una generación que a quienes se les debe y nos deben una educación sexual que no fue integral, ¿verdad? Porque todo el tiempo hablamos desde una cuestión de lo genital, pero no desde una cuestión de mirar íntegramente lo que es el ser humano, o sea, como entendiendo que es una persona construida desde lo sociocultural, emocional y también biológico, o sea, conectando estos tres componentes, ¿verdad? Entonces, como que el foco es súper importante. Perdón, quería decir nomás que tengo otros números porque quiero que la gente se entere, ustedes lo manejan de taquito, como se dice, 10.371 niñas que ya están casadas o unidas, y muchas con una autorización judicial. ¿Cómo puede ser que se valide semejante barbaridad? Exacto, ese es uno de los datos que más nos llamó la atención a nosotras también cuando empezamos a hacer el boletín de datos, porque hay como 1.200, si es que no recuerdo mal, dentro de estos 10.000, sí, que figuran como casadas, es decir, el juzgado les dio un acta de matrimonio, y por lo tanto la gran pregunta es: ¿qué juzgado está permitiendo que niñas desde los 11 años se casen? ¿Verdad? Porque en Paraguay está permitido recién a partir de los 16 años con autorización de la familia, de los padres, de los tutores o de un juez, pero antes de los 16 años está prohibido, y sin embargo los datos del censo nos dicen que hay niñas a partir de los 11 años que ya están en matrimonio. Es decir, estamos teniendo la complicidad de funcionarios públicos en los juzgados que están casando a niñas y la mayoría de estas niñas adolescentes, ya sean casadas o en unión de hecho, lo están haciendo con una pareja que es mayor. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces, estamos hablando de delitos que se están cometiendo desde el propio Y al estar Estado. casado, en teoría ya tiene el permiso para tener las relaciones sexuales. Obviamente, digamos. esta situación de las uniones, de los matrimonios y las uniones trae una consecuencia de cosas Brutal. también, porque ya tienen relaciones sexuales a temprana edad con una persona a quien se le está permitido, entre comillas, Exacto, ¿verdad? porque es su marido, Exacto, supuestamente. se embarazan más temprano, no terminan el colegio, y su trayectoria de vida ahí se ve otra vez en riesgo, con poca posibilidad de desarrollarse como personas o con todo el potencial o lo que quisieran hacer esas niñas y adolescentes, ¿verdad? Entonces realmente es un dato muy... Y una de las cosas llamativas también con ese tema es la aceptación social, ¿verdad? Porque es todavía algo demasiado cultural, demasiado social el aceptar la convivencia, el concubinato ya de niñas adolescentes, que muchas veces la justificación es que quieren salir de esa situación de pobreza, sí, porque bueno, la familia no les puede mantener, entonces permiten que se casen, es decir... 7 niñas son víctimas de violencia sexual cada día. 7 niñas son víctimas de violencia sexual cada día. ¿Qué está haciendo el Estado al respecto? Y eso que no estamos hablando del subregistro que no aparece, Que el subregistro no está contabilizado entre estos 7, ¿verdad? Y justamente eso, ¿verdad? Creo que ahí avanzamos en materia de denunciar, o sea que el Estado hace como esto de invitar a la denuncia, pero también todo el sistema que implica la denuncia tiene otra vez un costo para quienes son víctimas de violencia sexual, ¿verdad? ¿Cómo uno afronta, ¿verdad? ¿Qué reparo recibe una persona que sufrió violencia sexual? Y eso por un lado, pero por otro lado también de vuelta como esto de cómo articula el Estado para dar una respuesta eficiente, o sea, en el sentido de educación, salud, cómo se sostiene esa familia que está atravesando por situaciones de vulnerabilidad constante, y son como respuestas muy deficientes. Por eso es que a veces, sí, hay veces que la niña llega al hospital después de haber sufrido una violencia sexual de manera sistemática, y por ahí ya con a partir de un síntoma de infección de transmisión sexual o quizás un embarazo. Ahí recién el sistema se da cuenta de lo que estuvo ocurriendo antes. Claro, y los datos, por ejemplo, ahí se supone que debió antes alertar
algunas señales la escuela debió haber registrado de Por cuál era la supuesto. situación. Entonces, por eso es que se Dijiste- ve un poco sí. esto de la debilidad en cómo no articulan las instituciones para poder dar respuesta eficiente y eficaz. Perdona que tenemos poco tiempo nomás. Hablamos de una cuestión cultural, digamos, y prepárenme el video, vamos a tener que escuchar lamentablemente cuando se habló de la ley del tema de criminalizar la explotación infantil y se habló del criadazgo. Gustavo Leite, que hoy es embajador de Estados Unidos, dijo una barbaridad. Lamentablemente tengo que volver a repetir porque vamos a hablar del tema. Dale. Racionalidad de la realidad paraguaya para avanzar. Claro que dentro de los conceptos y dentro de los casos de criadazgo va a haber alguno que comete abuso y para eso ya hay leyes y si hace falta penas y metamos penas, pero no criminalicemos una nueva figura que es parte de la paraguayidad como el fútbol, como el tereré. Así que gracias por la atención y vamos a tratar de ser corto para ir a celebrar el cumpleaños del presidente Núñez. O sea, Leite quería ir a festejar el cumpleaños de Bachi Núñez, se estaba apurando y dijo que el criadazgo es como el tereré, como el fútbol. Y habrá alguno, dice. Estamos hablando cifras. Señor Gustavo Leite, usted que está en Estados Unidos, en Washington, rascándose lo que se tenga que rascar, dijo una brutalidad espantosa. 7 niñas son abusadas según registro por día. Multiplicar por 365, vos que te gusta la matemática, para que sepas de qué estamos hablando. No es que por ahí pueda haber un caso. 7 por día, nenas, que podría ser tu hija. Pero te importa un carajo a vos, porque en esa locución lo único que hizo fue criticarle a la comunidad europea, porque la comunidad europea es la que da dinero a ciertas ONGs que le molesta al ONGero Leite. Estos son los tipos que manejan el país. Estos tipos son. Entonces cuando llegue el momento de votarlos, piensen en Leite, que son una lacra para este país. Deleznables, asquerosos, impresentables. ¿Cómo va a decir que es como el tereré, el criadazgo? ¿A quién carajo se le ocurre decir esta barbaridad? Y termina con una sonrisa, con su cara de sapo. Vamos a apurar este tema que vamos a ir a farrear lo de Bachi Núñez. Este es Leite. Y así todo lo que votaron, porque no es solamente Leite. ¿Qué es el criadazgo para el que no sabe? Bueno, el criadazgo es una práctica que consiste en la separación de los niños de las niñas de sus familias para llevarlos a otra familia distinta donde ejercen tareas de cuidado, trabajo doméstico a cambio de una promesa, y digo promesa así para subrayar, de educación, salud, cuidado, etc. Entonces, es alguna práctica social, es cierto, algo que estamos acostumbrados en Paraguay, porque prácticamente en Paraguay y en Haití, si no recuerdo mal, son los únicos países donde hay esta práctica está muy avanzada y no logramos desarticular o desmembrar esta práctica. 47.000 niños y niñas adolescentes bajo criadazgo, 47.000. Y estamos hablando ¿Usted sabe lo que eso es? de 47.000 que están lejos de su familia. Entonces ahí Es toda la cancha de Cerro Porteño junta, todito junto, hay 47.000 niños y niñas. Exacto, son niños, niñas que están... El primer derecho que se rompe es el derecho a la familia. Es decir, imagínense ustedes nomás a sus hijos, a sus hijas que crezcan lejos de ustedes como padres, como madres, ¿verdad? Están alejando a su familia, lejos de la protección. Y muchas personas dirán, pero bueno, en su casa no come, en su casa no le van a mandar a la escuela. Pero entonces la política del Estado tiene que ser fortalecer a las familias con trabajo, es decir, darle las condiciones a las familias para que puedan criar a sus propias hijas e hijas y no aceptar que es una práctica cultural y decir, eso está bien, mándenle nomás a sus hijos a otra Sigamos familia, tomando ¿verdad? tereré. Donde ahí posiblemente pueden ser víctimas de abuso. Es que la mayoría de los abusos, Cintia, recordemos que se da en el entorno familiar o con un conocido, digamos. Casi todo, el abuelo, el tío, el padrastro, el papá, el hermano, lo que sea. En realidad es siempre, casi el 90%, los datos hablan de que casi el 90% de las prácticas de abuso sexual se da justamente en el entorno que debería ser de protección, ¿verdad? Entonces, y es tal cual, así como decís,
es un familiar directo, una persona muy cercana que conoce y que permite que sea una cuestión sistemática en la que existe un montón de recursos como el chantaje, el silencio, que hace que se sostenga por mucho tiempo y que eso hace también de que, por eso que a veces recién cuando una niña está embarazada es que se detecta o se denuncia que hay un abuso sexual. Claro, pues ya pudo haber hecho y no llegó al embarazo. Permíteme una breve pausa que vamos a seguir lastimosamente con algunos temas y cifras que son muy duras, pero que tenemos que hablar. Es nuestra obligación hacerlo. Más en Paraguay este domingo hablando de este tema que decía yo al comienzo duele, pero es necesario que hablemos. Y tengo más cifras que lamentablemente contarles. 75 niñas y adolescentes trataron de suicidarse el año pasado. 24 de ellas murieron. ¿Qué significa esto? Significa también que estamos en una sociedad que no está mirando realmente qué pasa con los adolescentes principalmente, pero sí hay datos de que ya empiezan estas ideas suicidas desde la niñez, ¿verdad? Pensamos en esa etapa donde hace rato decíamos deberían jugar, ser felices, pero sin embargo hay niños y adolescentes que están pasando por una situación de depresión. Y tenemos que reconocer también que a esa edad se puede estar pasando por depresión. Claro. Porque a veces decimos, ¿qué te vas a preocupar? ¿Qué? Sí, bueno, al contrario, ¿verdad? En esa etapa se puede pasar depresión, ansiedad, y después bullying, más, un post montón de pandemia cuestiones. peor, sí. La cuestión entonces también es pensarnos como familias y como sociedad qué tanta atención realmente le estamos prestando, cómo se están criando, quiénes le están criando a nuestros hijos. ¿Somos nosotros las madres y los padres o son los celulares, el entorno digital, etcétera? Pero es un tema del que hay que hablarlo en familia. La escuela es un entorno que debería también tener espacios seguros y espacios de salud mental, ¿verdad? Claro. Y cuando hablamos también de estos datos de suicidio, también pensar en qué otras posibilidades de crianza le estamos dando, ¿verdad? Porque no es hablar solamente de la enfermedad o del hecho del suicidio, sino también hablar de salud mental, que significa si tienen espacios de deporte, espacios del arte, sí, espacios donde son escuchadas y constantemente estar prestándoles atención por sobre esto. Hay un caso que hay dos casos, digamos, para ponerle nombre y apellido, más uno tiene que ver con una madre que estaba diciendo qué le estamos enseñando a las niñas, cuál es el mensaje para la justicia, digamos, que está todavía tratándose en la fiscalía, digamos, ¿verdad? O sea, de una nena que está ahí entre que la fiscalía dice no, sí fue un abuso, no fue, parece que hizo esto, no quiso, etcétera. ¿Cuál es el mensaje, Cintia, como dice esta mamá? Bueno, y ahí es un poco también de cómo para algunos casos se aplica, para otros casos no, ¿verdad? Entonces, y en realidad acá lo importante es también ponerle a la niña en el centro, ¿verdad? Como una cuestión de cuidado, como una cuestión de validar su voz, de considerar el respeto que se merece y que sea quien sea, el estatus que tenga la persona, en realidad acá lo que hay que es juzgar con la misma vara a todas las personas que son abusadores, ¿verdad? Y cuando a las niñas y a los niños les cuesta un montón hablar, ponerle palabras a eso que les pasó. Imagínense el tiempo que les toma reconocer lo que pasó, cohabitar con ese sentimiento de dolor de que justamente esa persona que se supone que es el que te brinda afecto, el que te cuida, la persona referente adulto, sin embargo es justamente el que te lastimó, el que te violentó, el que te abusó, ¿verdad? Entonces, con toda esa contradicción viven los niños y las niñas que le genera esta ambivalencia afectiva y que después... Y en la escuela se enseña, digamos, se les dice que... Justamente por eso estaba colocando al inicio esto de... no le pueden poner palabras porque no saben lo que están pasando. ¿Y por qué no saben? Porque en la escuela no se habla de la sexualidad de manera adecuada, de que la sexualidad no es solamente el aspecto biológico, sino que también está incluido el aspecto afectivo, cómo nos relacionamos con el otro, la cultura, cómo también se refleja en cómo vivenciamos nuestra sexualidad. Y cuando uno no puede reconocer esas señales, no tiene elementos de
cuál importante es vivenciar de manera saludable la sexualidad, entonces no le puede poner palabras a muchísimas cosas. Por eso también se sostiene mucho más el silencio en las víctimas, y cuando una víctima logra romper el silencio, después está la otra barrera que las personas adultas no le creen, no le acompañan, y sobre todo cuando estamos hablando de personas que están ocupando un lugar de poder, también la barrera se hace más grande, en donde no solo está me va a escuchar, me va a creer, sino también es la otra de voy a poder conseguir justicia, ¿verdad? Entonces un poco también esto es como un ciclo de cosas en las cuales todavía nos debemos como posicionar como sociedad y reflexionar también, ¿verdad? Porque creo que es el momento en donde cuando analizamos estas situaciones tiene que darse mucho valor a las personas que están relatando estas situaciones, y también que la justicia tiene que ser imparcial y el proceso tiene que ser debidamente llevado para que realmente se dé un proceso justo y que las víctimas por lo menos tengan... Sí, no, te iba a decir que el caso, en esta semana se habló del caso de Pablo Venegas, digamos, que fue hallado culpable de abuso sexual. Todavía no está la pena, creo que la otra semana se va a pedir la pena, digamos, pero bueno, este es un caso emblemático, conocido, porque él es conocido también, pero ¿cuántos otros casos nadie se entera? Sí, nosotras recogimos en otro boletín de los casos, por ejemplo, de que entraron al sistema de justicia, que eran como 17.000 casos entre el 2017 hasta ahora, si es que no recuerdo mal, solamente el 17% llegó a una condena. Es poquísimo, ¿verdad? Es demasiado poco, y encima todo esto que ustedes que estaban diciendo recién, que le llamamos revictimización también. Exacto. Cuando la niña o el adolescente o el niño también, ¿verdad?, tienen que contar una y otra vez, y encima en esta tira y afloje de la justicia, que realmente debería ser dura, ¿verdad? Y cuando la justicia funciona, también es una manera incluso de prevenir, porque muchas veces las familias no quieren, o el niño, incluso adolescentes, no quieren denunciar porque piensan que la justicia no funciona. O sea, me voy a ir a denunciar de balde, gasto dinero para irme a denunciar, y después me llaman, vienen y nunca funciona la justicia, entonces no se O probablemente también el entorno no le deje, o la misma maestra le dice no va a pasar. Yo recuerdo que mi mamá fue ministra de la Mujer, me contó ella una de las primeras cosas, que vino alguien a decirle que una funcionaria le había dicho, después de que le pegue el marido, anda nomás, él habrá estado nervioso. Y vos decís, pero ¿cómo pues si se va al Ministerio de la Mujer justamente para eso? Le mandan y le dicen, anda nomás que él habrá estado nervioso, después va a venir otra vez, se va a arreglar contigo. Eso entonces, cuando se normaliza, ¿verdad? Claro, se normaliza. Dentro del propio ministerio ocurría eso. Entonces yo digo, o sea, que hay todo un entorno, o sea, la nena o el nene están solitos, digamos, ¿verdad? Exacto. O sea, ¿cómo? ¿Cuál es el mensaje también que dan esas situaciones? Porque no hace mucho, en estos días, semanas, también había saltado un caso en donde una docente denuncia que su alumna fue acosada, y sin embargo la directora la sanciona o la penaliza porque ella hizo justamente lo que muchas personas no se animan a hacer, que es activar el mecanismo de protección y validar la voz de esta niña que se animó a contar qué estaba pasando. Entonces, ¿cuál es el mensaje un poco que deja también eso? Hay que callarse en estas cosas, el famoso mantener en lo privado porque nos va a hacer pasar vergüenza. Exacto. Como institución, cuando en realidad el mayor valor está en la palabra de esa niña adolescente, en este caso, que logró ponerle palabras a una situación de violencia que estaba sufriendo. Entonces, y es lo mismo, aquí hay como una cadena de esconder, vamos a meter nomás el problema debajo de la mesa para que no se vea. Y es un poco lo que hace también el propio Estado en realidad con estos parches que colocan cuando traen materiales que no logran responder adecuadamente para poder gerenciar una educación sexual de manera integral, como es esta posibilidad que están barajando, lo de la EACE, por ejemplo, o justamente las respuestas del Ministerio de la Niñez, que si bien están apuntando a motivar a la denuncia, y después, ¿quién acompaña a la persona que denuncia? Porque también, como decía recién Cintia, tiene un costo emocional porque tenés como otras barreras, y ese acompañamiento tampoco no está pensado en la víctima. Se piensa solo en el proceso y que avance el proceso, pero no estamos enfocados en cómo reparamos
esa situación que el Estado ya estuvo ausente, por eso ocurrió. Exacto. El 11 de, pasado octubre, por eso también aprovechamos por usar un término para hablar del tema, fue el Día Internacional de la Niña, ¿verdad? Exactamente. O sea, sí. no hay nada, es un día de alerta más que celebración, me parece. Totalmente. Si pensamos en la situación en la que viven nuestras niñas y adolescentes, es así. Nosotros en Paraguay, el 30% de nuestra población paraguaya son niñas, niños y adolescentes. Estamos hablando de una cantidad inmensa de nuestro propio presente y el 50% de esa población son niñas y adolescentes. O sea, son muchas niñas que están pasando por un montón de casos de abusos, de violencias, de embarazos, de intentos de suicidios, de uniones tempranas, de pobreza también. Y tenemos que hacer algo en el presente. Cuando nosotros trabajamos también con grupos y organizaciones de chicos y chicas y siempre nos reclaman y dicen, siempre hablan de nosotros que somos el futuro. Pero dice, somos el presente y realmente ahora es que necesitan las condiciones como para vivir bien y el día de mañana cuando sean personas adultas, ser personas saludables, altruistas, que son capaces de generar su propio proyecto de vida y de contribuir a una sociedad de manera sana, vamos a decir, de verdad. Pero en estas condiciones realmente estamos hipotecando nuestro futuro. Sí. Me gustaría, Cintia, que en una de las cámaras que está ahí les pueda decir a las madres o a las niñas qué deberían hacer, digamos, ya que el Estado está ausente, no tenemos una educación adecuada, qué podemos hacer mientras tanto, digamos, ¿qué le diría a una mamá o a un papá o a la propia niña o niño que está sufriendo o que está siendo acosada o que tuvo un abuso? ¿Qué debería hacer? ¿Cómo debe reaccionar? Creo que por sobre todo es animarles a ponerle palabras a eso que está pasando a las niñas y a los niños, a que alguna persona de confianza pueda acercarse y contar lo que está pasando para romper ese silencio y buscar ayuda, pero sobre todo también a la sociedad en general. Creo que ejercer un poco más la escucha empática, respetuosa y sobre todo empezar a bajarnos un poco de ese escalón de autoridad adultocéntrica en la cual nos ponemos muchas veces y recordar que también nosotros y nosotras pasamos por una etapa de niñez, infancia y desde ahí escucharle a los niños y a las niñas, que esas experiencias que ellos están hoy viviendo, nosotros y nosotras también pasamos. Entonces, poder hablar desde igual a igual, porque finalmente es un ser humano a quien estamos escuchando y reconocernos como personas es lo que también va a potenciar esa escucha mucho más empática y activa para que podamos gerenciar una sociedad más respetuosa y menos violenta. Y después sí, creo que este es el momento de empezar a exigir políticas públicas que de verdad respondan a estas necesidades que hoy el Estado no está respondiendo y por eso seguimos teniendo en cada uno de estas cifras que estamos nombrando rostro de niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche, a ambas Cintias, muy amable. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y aprovechemos en la casa para reflexionar, aprovechen para reflexionar de todo el tema que hemos hablado. Por supuesto, este programa también va a estar subido a nuestro canal de YouTube. Nos vemos la próxima semana. Chao.